Cuando vi a aquel tipo corriendo sin camisa, su cuerpo musculoso brillando bajo el sol, sentí un deseo que nunca había experimentado. Era como si el mundo se detuviera, el aire caliente me envolvía, pero mi corazón latía más rápido que el ritmo de sus pasos. ¿Por qué me sentía así? La confusión me invadía. Él era todo lo que había deseado, pero también todo lo que había temido. En mi mente, una batalla se libraba. La aceptación de mi deseo chocaba con el miedo a ser juzgado. ¿Qué pasaría si alguien me viera? La idea de ser descubierto me paralizaba. Mientras él se acercaba, el sudor brillaba en su piel, reflejando la luz del sol. Era un espectáculo hipnótico, pero, en lugar de acercarme, me quedé ahí, atrapado en mi propia inseguridad. La risa de un grupo de amigos resonó a lo lejos, recordándome que el mundo no siempre era amable. La presión de la sociedad pesaba sobre mis hombros. ¿Era suficiente ser yo mismo, o debía ocultar esta parte de mí para encajar? La lucha interna me desgastaba. Cada mirada furtiva, cada susurro, me hacía sentir más pequeño. Y entonces, en un instante, nuestras miradas se cruzaron. Su sonrisa era cálida, pero también desafiante. ¿Podría ser que él sintiera lo mismo? La posibilidad me llenó de esperanza y terror. El momento se volvió eterno. Debía dar un paso adelante o retroceder. La decisión me consumí. ¿Qué pasaría si ese instante cambiara mi vida para siempre? La pregunta resonaba en mi mente, mientras el sol comenzaba a ocultarse, dejando un rastro de sombras. A mis 41 años, el gimnasio se sentía como un laberinto. Las pesas brillaban bajo luces frías, reflejando mis inseguridades. El olor a sudor y goma quemada me envolvía, pero no era eso lo que me aterraba. Era el eco de mi propia voz, cuestionando mi lugar en este mundo. El CrossFit prometía transformación. Pero, ¿qué significaba realmente para mí? No solo era un deseo de fitness. Era un grito interno. Una lucha por aceptar mi cuerpo, mi identidad. Cada repetición era un desafío, no solo físico, sino emocional. ¿Podría ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo? Miraba a los demás. Hombres jóvenes, llenos de energía, riendo y compitiendo. Sentía una mezcla de admiración y envidia. ¿Cómo podían ser tan seguros? En mi mente, la sombra de la vergüenza se cernía. Recordaba momentos de rechazo, miradas despectivas. La lucha por ser aceptado, por ser visto, me perseguía. El sudor caía por mi frente, mezclándose con mis pensamientos. La música retumbaba, pero no podía escucharla. Solo el latido de mi corazón resonaba en mis... ¿Era suficiente? ¿Podría encontrar mi lugar aquí, en este espacio que parecía tan ajeno? Cada día era una batalla. La idea de ser un hombre fuerte, un hombre gay, se sentía como un oxímoron. La presión de encajar, de ser aceptado, me oprimía. Pero en el fondo, había una chispa de esperanza. Quizás, al enfrentar mis miedos, podría descubrir algo más profundo, algo que me liberara de las cadenas del pasado. El CrossFit no era solo un ejercicio, era una búsqueda de mí mismo. Al inscribirme, conocí a Richard. Su risa resonaba como un eco en mi mente, era contagiosa, llena de vida. Pero había algo más. Su mirada, profunda y penetrante, me desnudaba. Sentí un hormigueo en el estómago, una atracción incontrolable que me asustaba. Nos encontramos en el café del campus. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, mezclándose con el dulce olor de los pasteles. Richard hablaba de sus sueños, de su pasión por la fotografía. Cada palabra suya me atrapaba más, pero, en mi interior, una voz susurraba: ¿es esto correcto? La lucha era real. La sociedad me enseñó a esconder mis deseos. La vergüenza se apoderaba de mí. ¿Por qué me sentía así? ¿Por qué su presencia me hacía cuestionar todo lo que creía? La aceptación parecía un lujo inalcanzable. Mientras Richard compartía sus historias, me perdía en sus ojos. Eran un refugio, pero también un abismo. ¿Podría ser que este nuevo amigo me llevara a descubrir mi verdadero yo? La pregunta me atormentaba. La idea de ser auténtico me llenaba de miedo. El sonido de las tazas chocando me sacó de mis pensamientos. Miré a mi alrededor. Otros chicos reían, disfrutando de su libertad. ¿Por qué no podía ser como ellos? La presión de encajar me aplastaba. Richard sonrió, y en ese instante, el mundo se detuvo.
Su luz iluminaba mi oscuridad. Pero, ¿podría yo aceptar esa luz? La lucha entre el deseo y el miedo se intensificaba. La respuesta estaba al alcance, pero el camino era incierto. ¿Sería capaz de dar el paso? La risa llenó el aire, pero había algo más. Una tensión palpable se deslizó entre nosotros, como un hilo invisible. La broma había comenzado como un juego, pero pronto se convirtió en una apuesta. ¿Qué pasaría si el precio de perder fuera más que un simple desafío? Miré a Javier. Sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y miedo. La luz del atardecer se reflejaba en su piel, creando sombras que danzaban en su rostro. Sentí un nudo en el estómago. ¿Era solo una broma? ¿O había algo más profundo? Algo que ambos temíamos explorar. La idea de perder me aterraba, no solo por el reto, sino por lo que significaba. La posibilidad de ser expuesto, de que mis deseos más oscuros salieran a la luz. La presión de la mirada de los demás, de la sociedad que aún no aceptaba lo que éramos. ¿Podríamos soportar eso? El aire se volvió denso. La risa se desvaneció, dejando un silencio incómodo. La apuesta se convirtió en un espejo, reflejando nuestras inseguridades. ¿Qué pasaría si el perdedor tuviera que revelar su secreto más profundo? La idea me paralizó. La aceptación, el deseo, la vergüenza, todo se entrelazaba en un torbellino de emociones. Javier dio un paso adelante, su voz temblorosa. ¿Y si perdemos? La pregunta flotó en el aire, pesada y cargada de significado. Miré a mi alrededor, buscando respuestas en las caras de nuestros amigos. Pero solo vi incertidumbre. El juego había cambiado. Ya no era solo una broma. Era un desafío a nuestra identidad, a nuestra verdad. La noche caía, y con ella, la sombra de lo que realmente éramos. Estábamos listos para enfrentarlo. Cuando Richard me pidió que pagara la apuesta, su mirada me atravesó. Era intensa, como un rayo en una noche oscura. Su sonrisa, un destello de complicidad, me hizo dudar. ¿Qué significaba realmente ese momento? El aire estaba cargado de tensión. La música de fondo se desvanecía, y solo quedaba el latido de mi corazón. ¿Estaba listo para enfrentar mis deseos más oscuros? La pregunta me atormentaba. Había vivido en la sombra, escondiendo mi verdad, pero ahora frente a él, todo parecía posible. Recordé las miradas de desaprobación que había recibido, las risas burlonas en el colegio, la sensación de ser un extraño en mi propia piel. Cada recuerdo era un eco de mi lucha interna. ¿Por qué era tan difícil aceptar lo que sentía? Richard se acercó un poco más. Su perfume, una mezcla de madera y especias, me envolvió. Era embriagador. En ese instante, el mundo exterior se desvaneció. Solo existíamos nosotros dos. La apuesta no era solo un juego. Era un desafío a mi identidad. La presión aumentaba. ¿Qué pasaría si me dejaba llevar? ¿Y si me entregaba a lo que realmente deseaba? La idea me aterraba y excitaba a la vez. La lucha entre el deseo y el miedo me consumía. La mirada de Richard se volvió más profunda. Había un entendimiento silencioso entre nosotros. ¿Podría ser este el momento de liberarme? ¿De romper las cadenas que me ataban? El tiempo se detuvo. La respuesta estaba al alcance de mi mano, pero el miedo seguía presente. ¿Sería capaz de dar ese paso? La incertidumbre me envolvía, pero la posibilidad de ser auténtico brillaba como una luz en la oscuridad. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, iluminando el cuarto con un brillo dorado. Me desperté, el corazón aún latiendo con la intensidad de la noche anterior. Su aroma, una mezcla de colonia y sudor, permanecía en él. Era un recuerdo dulce. Miré a mi alrededor buscando respuestas en la sombra. ¿Qué había cambiado en mí? La pasión había sido real, pero el miedo también. La sociedad pesa como una losa sobre mis hombros. ¿Podré vivir con este nuevo yo? La pregunta resonaba en mi mente, como un eco que no se apaga. Recordé su risa, cómo iluminaba la habitación, pero también recordé las miradas de desaprobación, los murmullos a mis espaldas. La aceptación parece un sueño lejano.
¿Qué pasaría si alguien descubriera nuestro secreto? La idea me paralizaba. La culpa se enredaba en mi pecho como una serpiente que no podía soltar. Salí de la cama, los pies descalzos tocando el frío suelo. Cada paso era un recordatorio de la dualidad en la que vivía. En la calle, el mundo seguía su curso, ajeno a mi tormento interno. La risa de los niños, el ruido de los coches, todo parecía tan normal, pero yo no lo era. El deseo y la vergüenza luchaban dentro de mí. ¿Era posible amar y temer al mismo tiempo? La respuesta se ocultaba en las profundidades de mi ser. Miré por la ventana, el cielo azul me llamaba. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar la fuerza para ser quien realmente soy, pero ¿a qué costo? El secreto que compartimos podría destruirme. La incertidumbre me envolvía como una niebla densa. ¿Sería capaz de enfrentar el mundo?